Visión, la frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en el aire, llegando ahí hasta usted, donde quiera que se encuentre, en su hogar o manejando en estos momentos, con otra programación de nuestros ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes estamos aquí a esta hora y también los días martes. La semana pasada terminamos nuestra serie de estudios, nuestros 10 estudios sobre aquellos elementos básicos para mantener, para fortalecer, para ayudar a que la familia permanezca unida por muchos años y muchos años, elementos muy necesarios. Y el día sábado pasado estuvimos precisamente en una conferencia aquí en la librería Cristiana Vida Nueva, hablando acerca del segundo de estos elementos. El primero, como ustedes ya saben, si han escuchado esta transmisión por tiempo, es la importancia del calor familiar que se expresa en la práctica de la vida cristiana, en la experiencia del hogar. Y en el día sábado estuvimos hablando acerca del segundo elemento muy importante, que es la atención personal. Prestarle atención el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos, tratarlos como individuos, prestarle atención a sus necesidades, oír acerca de sus ideales, de sus problemas, lo cual ayuda entonces a mantener unida a la familia. Hoy día, lunes 19 de abril de este año del Señor 2015, comenzamos una nueva serie de programas y estaré en esta ocasión hablando directamente acerca de la interpretación bíblica, acerca de un pasaje conocido por muchos de ustedes. Si ustedes tienen alguna familiaridad con la Biblia, estaré enseñando acerca de las lecciones que brotan del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte, que se encuentra directamente en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, pero también algunos pasajes más aislados se encuentran tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Lucas. Pero estaremos refiriéndonos directamente a la enseñanza en el Evangelio de Mateo, comenzando allí en el capítulo 5. Si usted no puede abrir su Biblia, yo mismo le leeré los pasajes bíblicos e insistiré en su lugar en la cita para que usted pueda encontrarlo entonces después. Y recuerde que estos programas están siempre grabados, se graban, y también usted puede escucharlos en cualquier momento en el internet, pero ahora mismo puede vernos en vivo allá en Ustream. Ahí usted encuentra Radio Visión Chicago. Bueno, comenzamos entonces y tenemos una breve oración. Amado Dios, te damos gracias porque tenemos en nuestras manos una porción de tu palabra y tenemos el auxilio de la promesa que tú has dado de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.
con esas herramientas, Señor, tan importantes, nos acercamos a tu palabra, nos acercamos con fe y nos acercamos con reverencia para darte la gloria y la honra que tú mereces por tu majestad, tu poder y tu gloria. En Cristo Jesús el Señor, tu Hijo bien amado. Amén. Bueno, nos acercamos entonces al texto bíblico y encontramos que allí, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, comienza la palabra de Dios hablando de que el Señor Jesús vio las multitudes, subió al monte y se sentó. Ese montón de gente que estaba siguiendo al Señor Jesús era muy semejante a cada uno de nosotros. Habían allí hombres y mujeres, gente casada y gente soltera, habían niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Dice el texto que cuando el Señor Jesús se sentó, los discípulos se aproximaron para escucharle. Esos discípulos también se parecen a cada uno de nosotros. Mucha gente caminaba cada día junto al Señor Jesús. Otros lo seguían de vez en cuando. Multitudes venían para ver milagros y aún habían otros que lo seguían por los panes y los peces. Pero los discípulos venían a Él para que el Señor, nuestro bendito Salvador Jesús, les enseñara. Y Mateo es muy claro en su evangelio. Él hace distinción, y cuando él dice que habla de la gente, el capítulo 4, el verso 23, está hablando precisamente de gente en general. Y cuando dice en el versículo 25 de las multitudes, está hablando de gente en general también. Pero aquí en el capítulo 5, el versículo 1, dice los discípulos. Y Mateo enseña claramente en su evangelio quiénes son los discípulos de nuestro Señor. Y usted sabe muy bien que los discípulos de nuestro Señor son aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre que está allá en los cielos. Capítulo 7, puede leer el capítulo 7, el verso 21 del Evangelio, y también el capítulo 12, verso 49 y 50, donde claramente se identifica a esa gente más cercana como los discípulos del Señor. Luego en el versículo 2, el texto bíblico agrega que nuestro Señor Jesús comenzó a enseñarles. Ahí el versículo 2. ¿Y qué les enseñó? ¿Qué les enseñó? Eso es muy importante y le hago la pregunta en esta hora. ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Es usted uno de sus seguidores? ¿Uno que se separa de los intereses y de las seguridades de este mundo para oír a Cristo? Si su actitud es mirar las palabras de la enseñanza de nuestro Salvador Jesús y quizás sacar de ellas algunos buenos principios para ponerlos en práctica por su mismo poder, como si usted fuera la persona que está en control de su propia vida, como si usted estuviera haciendo las decisiones finales de lo que debe hacer, como si estuviera tomando un poquito de religión por aquí y otro poquito de religión por allá y edificando su propia opinión de lo que debe y lo que no debe creer, entonces usted no sacará mucho provecho del Sermón del Monte. Esta enseñanza de nuestro Salvador Jesús no es para que usted la escuche de esa manera. Lo más de cerca que usted la mira, lo más claro que será para usted que estas palabras fueron dirigidas para quienes vienen al Señor Jesús para ser uno de sus discípulos y para nadie más. ¿Ha dado usted el paso inicial? ¿Se ha separado del resto de la gente para llamarle al Señor Jesús, llamarle su Señor, su Maestro y el dueño de su vida? ¿Está usted preparado, usted hermana preparada para dejarlo todo y para seguirle? ¿Es usted en verdad un discípulo de Cristo, hermana? ¿Es usted una discípula de Cristo? Amigo, amiga, ¿son ustedes discípulos de Cristo? Y nuestro Salvador comenzó a enseñarles, diciendo, y les leo este pasaje que se encuentra empezando en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Este es el comienzo del Sermón del Monte. Es el pasaje conocido como las bienaventuranzas. El predicador Thomas Watson escribió un libro completo sobre las bienaventuranzas, y hay muchos libros completos sobre las bienaventuranzas. Hay uno que es de mucha inspiración, escrito por Billy Graham. En este libro, el libro de Watson, él dice que las bienaventuranzas son un verdadero resumen de la fe cristiana, que es la Biblia en miniatura. El enfoque de las bienaventuranzas no está en hacer cosas, no nos presenta una serie de acciones que debemos practicar, sino más bien nos describe la clase de carácter del verdadero cristiano, de la verdadera cristiana, del verdadero discípulo de Cristo. Es el retrato de alguien en quien Cristo mora. ¿Mora Jesucristo en usted? ¿Le ha dado usted esa oportunidad a Cristo Jesús para que entre a su vida y haga un cambio notable, y usted cambie su vida de tener una religión cualquiera que sea, a tener una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús? Bueno, para eso es elemental la primera de las bienaventuranzas. Y ocupemos el tiempo hoy, también mañana, explicando el significado de la primera bienaventuranza. Y usted puede oír muy bien lo que dice y puede leerlo allí en su Biblia. La primera bienaventuranza se halla en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se lo vuelvo a repetir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quizás quisiera inmediatamente explicarle a usted lo que significa. En otras palabras, lo que significa esa bienaventuranza, el sentido que se da en el texto original de la palabra de Dios. Cuando dice bienaventurados, quiere decir la felicidad, la dicha. ¿Qué dicha es aquella de la persona que se ha dado cuenta de su propia total desvalidez y que ha puesto toda su confianza en Dios? Pues solo de esa manera puede rendir a Dios esa obediencia perfecta que le hace un ciudadano del reino de los cielos. Lo repito, qué felicidad es aquella de la persona que se ha dado cuenta de su propia desvalidez total. Usted es inválido. Yo soy inválido de ir a la presencia del Señor. Tengo que reconocer mi propia invalidez. No puedo acercarme a Dios por mis propias fuerzas, por mis propios talentos, por mis propias inteligencias, por mis propios logros. Tengo que reconocer delante de Dios en pobreza, en espíritu. Tengo que reconocer que estoy despojado de todo mérito. Y tengo que poner toda mi confianza en Dios. Pues solo de esa manera usted y yo podemos rendirle a Dios esa obediencia perfecta que nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Y la pregunta vendría para usted: ¿es usted pobre en espíritu de esa manera? Se ha malentendido la frase pobre en espíritu, porque
Claro, también hay una experiencia de riqueza espiritual, pero aquí está hablando de esa humildad, de ese reconocimiento de nuestra total incapacidad y falta de méritos para poder ir a Dios por nuestras propias fuerzas. ¿Es usted sensible a la presencia de Dios? ¿Es sensible a la presencia de Dios en su vida? Es bueno que aclaremos entonces desde el principio que ese es el significado de la primera bienaventuranza. Y recuerde muy bien que nuestro Salvador Jesús no enseñó ni habló en el idioma español, ni en inglés, ni siquiera en el idioma griego que se hablaba en aquel tiempo, ni siquiera en hebreo en aquel tiempo. Él hablaba arameo. Arameo, que era el dialecto hebreo que se usaba en aquellos tiempos. Y en esta primera bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo especifica la importancia de que todos nosotros, tanto usted como yo, nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Bueno, hacemos una pausa y regresamos dentro de unos breves segundos. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Muy bien, continuando con nuestro estudio. La primera bienaventuranza entonces nos enseña, nos da a conocer, le ilustra a usted para su entendimiento el primer paso del reconocimiento de la necesidad que usted tiene, que yo tengo de la gracia de Dios. Esas palabras tan hermosas ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús está enseñándonos que tanto el hombre o la mujer que está verdaderamente en la senda de la bendición de Dios es una persona quien de entre todos los demás se da cuenta de que él o ella no tiene nada que ofrecerle a Dios para recibir su favor, que venimos a Él como pobres pecadores, venimos a Él en una absoluta bancarrota espiritual. Por eso que muchos no le prestan atención al mensaje del Evangelio, porque es difícil reconocer nuestra bancarrota espiritual. La bancarrota siempre tiene un sentido negativo. A nadie le gusta tener una experiencia de bancarrota, y si usted la ha experimentado, usted conoce cuál es su actitud emocional y su actitud espiritual, y aún el impacto físico que conlleva el estar en bancarrota. Bueno, eso es precisamente lo que debe ocurrir espiritualmente en la vida de nosotros los seres humanos. Una sujeción total, un control total del egoísmo y del orgullo personal. La palabra bienaventurados es una palabra griega, la palabra makarios, que en realidad significa feliz, dichoso. Felices y dichosos. Aquí podemos también decirle qué gran privilegio, qué buena aventura, qué bien le está yendo a alguien que tiene pobreza en espíritu. Y parece contradictorio. Cuando nos vamos a las bienaventuranzas, vamos a encontrar que parece contradictorio. ¿Cómo vamos a ser felices cuando lloramos? ¿Cómo vamos a ser felices cuando estamos pobres? Bueno, precisamente eso es lo que explica el Señor Jesús. El Señor Jesús dice allí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado
es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Sí aparece la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 5. También el apóstol Pablo usa esta misma palabra ya en 1 Timoteo, aunque se traduce al español de una manera diferente, según el glorioso evangelio del Dios bien bendito que a mí se me ha encomendado. Y esa palabra bendito es la palabra Macario, bienaventurado, el evangelio, el Dios bienaventurado. Y en Tito capítulo 12, versos 13, dice que mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahí la palabra bendita es la palabra bienaventurada. Ahora la palabra pobre, bienaventurados los pobres, aquí esta es muy importante. Quizás no la entendemos muy bien en el español, pero es una palabra muy importante porque en el idioma original en que fue escrito el Evangelio de Mateo, en el idioma original hay dos palabras para pobres. Una palabra significa una persona que tiene que trabajar para poder subsistir, que no tiene nada extra, que no es rico, ni se halla tampoco desposeído. Esa palabra pobre que mucha gente en nuestros días que tiene comida en su refrigerador y que aún tiene su propio automóvil, mucha gente aquí en Estados Unidos dice nosotros somos pobres. Lo he oído mucho dentro de nuestras iglesias, nosotros somos pobres, pero ese no es el sentido, de esta palabra pobre aquí en la bienaventuranza. La palabra pobre aquí designa una pobreza total y abyecta, miserable, a pobreza absoluta, una persona paupérrima. La otra palabra se usa para la persona que tiene solamente lo necesario para sobrevivir, que no tiene nada extra. Pero esta palabra que se usa aquí en el original no tiene nada en absoluto, totalmente desprovistos de todo. La persona sin recursos que deposita toda su confianza en Dios. Y dice Mateo que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Bueno, vamos a dar un ejemplo cuando regresemos de esta pausa para un anuncio relacionado con el próximo sábado. La librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, te invita este sábado 18 de abril a las 12 del mediodía a la conferencia Cristianos Comprometidos, con la participación de Transformando Mujeres, Elimele Cordero, Arlín González, Juan Carlos Palomino. Te esperamos sábado 18 de abril a las 12 del mediodía en la conferencia Cristianos Comprometidos, totalmente gratis. Regresamos entonces y les esperamos el próximo sábado, el sábado de esta misma semana. Bueno, estamos hablando de la palabra pobre, la palabra que de la persona que no tiene absolutamente nada, una persona desposeída, totalmente pobre, menospreciada y oprimida y maltratada por la gente rica. Y el evangelista Lucas nos da un ejemplo allí de una persona pobre en el capítulo 16 de su evangelio, empezando en el verso 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían las llagas. Esa es la palabra pobre. Eso es lo que dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta palabra, esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, está primera,
porque sin pobreza espiritual no hay entrada al reino de los cielos. No hay nadie en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no hay nadie que no sea pobre en espíritu. La pobreza en espíritu es la característica fundamental del cristiano, de la cristiana, del ciudadano del reino de los cielos, y todas las demás características que se mencionan en este pasaje son un cierto resultado de esta pobreza en espíritu. ¿Recuerdan ustedes lo que el anciano Simeón le dice a José y a María cuando presentaron al niño Jesús allá en el templo? En Lucas capítulo 2, el verso 34. Y le dice: este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Y escuche esto muy bien. Este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Jesucristo el Señor está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Escuche esto muy bien. La caída ocurre antes del levantamiento. La caída es una parte esencial del Evangelio. La convicción debe preceder, debe estar antes. La convicción precede a la conversión. Primero el Evangelio de Cristo condena y luego libera. Sin Cristo Jesús usted está perdido, pero con Cristo Jesús usted está salvado. ¿Y qué de usted, querido amigo, querida amiga? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó: Dios está aquí? Dios está en este lugar. Tal vez usted ha sentido la presencia de Dios de una manera extraordinaria durante un tiempo de aflicción, durante un tiempo de dolor. Puede ser que usted haya sentido la cercanía de su Padre Celestial en alguna experiencia de la belleza, de la grandeza de la naturaleza. Puede haber percibido la cercanía de Dios mientras caminaba solo por las calles. Puede haber sido empujado repentinamente a un entendimiento de la proximidad de Dios durante una situación sumamente emotiva. Vayamos por unos momentos allí a Génesis capítulo 28. La experiencia del patriarca Jacob, huyendo de la furia de su hermano Esaú por la trampa que le hizo. Jacob el tramposo, y encaminándose a la tierra de su tío Labán, bajo el consejo de su madre. Dice el texto bíblico que cansado del camino se tiende a descansar y se duerme y sueña con la majestad de Dios. Y dice el verso 16, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Le ha pasado a usted esa experiencia? Que el Señor está en ese lugar y usted no lo sabía. ¿Ha oído usted la promesa del Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 28, el verso 20? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para poder entender eso, usted necesita sensibilidad espiritual. Y después de esta pausa, regreso para orar por ese deseo que usted ha comenzado a sentir de la presencia de Dios en su vida. Amado Señor, cuán bueno y cuán maravilloso eres tú, Señor, que nos invita a tener compañerismo contigo y tomas la actitud, Señor, de recibirnos al que se acerca a ti contrito y humillado, humildemente en pobreza espiritual. Y te ruego, Señor, que si alguno de los oyentes en esta hora ha sentido por tu espíritu esa necesidad de la presencia tuya en su vida, te ruego, Señor, que la hagas realidad conforme a la promesa que tu Hijo Jesús hizo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. En Cristo Jesús el Señor,
Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. Campo en concierto, abril 17 a las 7 p.m. en el Olympic Theater. Para más información, marca 708-623-4257. Boletos disponibles en Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue, Chicago, Illinois, 773-481-2554. Alex Campo en concierto, abril 17 en el Olympic Theater. No te lo pierdas.